Bueno, entonces vimos en la clase pasada parte de las funciones administrativas básicas que puede desarrollar el, eh, el ingeniero residente de interventoría, ¿sí? Dentro de lo que estuvimos hablando, mencionamos el tema del seguimiento, ¿cierto? Y de la bitácora de obra. Como por mostrar un ejemplo, aquí les voy a mostrar un formato sencillo en Excel de, de una, de una tabla de seguimiento, que igual ustedes pueden, digamos, se puede hacer una tabla, ustedes pueden crear una tabla a su manera. ¿Cuál es el mecanismo de esta tabla? ¿O cómo funciona? Pues muy sencillo. Acá tenemos nuestras cantidades contractuales iniciales, ¿cierto? Con las que se va a ejecutar todo el proyecto. Entonces, simplemente aquí se van manejando la cantidad de la semana que se está haciendo, ¿cierto? La, la, digamos, vamos a hacer el ejercicio con cómo sería la secuencia. Entonces, al iniciando cuando se inicia la primera semana de trabajo y ya cuando se empiezan a ejecutar cantidades contractuales, ¿sí? Y cada vez que se habla de cantidades contractuales es que se está ejecutando que estas cantidades que estoy aquí iluminando o resaltando en la columna D, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a ejecutar esas actividades contractuales, entonces digamos que se puede ir reportando semana a semana esas actividades, ¿sí? Entonces, digamos que en esta tablita es simplemente muy sencilla porque uno va al terreno, toma las medidas con el residente de obra, por ejemplo, ¿cierto? Se ponen de acuerdo, van tomando las medidas de lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, digamos en esta semana fuimos y medimos el ítem uno de replanteo, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y esa fue lo que se hizo en esa semana, porque así estaba el cronograma y bueno, se trabajó esa actividad solamente, ¿sí? Por poner un número y un ejemplo. Entonces registramos ese valor de 10 en una tablita donde semana a semana va uno reportando esa información. ¿Qué sigue para la próxima semana? Entonces el acumulado está en 10, ¿cierto? Y ya luego se reporta lo de la siguiente, lo de la semana 2. Entonces, si las cantidades son perfectas y pues en este caso la cantidad no la vamos a superar de la cantidad contractual, entonces esto reportaría uno la cantidad que completa ese ítem y bueno, vamos a poner acá que también se hizo parte del ítem 1.2, ¿sí? Esa sería en la semana 2. Entonces, ¿uno qué va registrando? Pues va registrando semana a semana, ¿cierto? En una tabla el acumulado que le va dando. Y en la siguiente semana, ¿qué sigue? Pues viene uno acá y pega el acumulado que tiene aquí. Y ya en la semana 3, bueno, este ítem ya no lo podemos contabilizar más porque ya se hizo la cantidad contractual. Muy seguramente ya estamos con otro ítem. Vamos a poner aquí lo que faltaba del ítem 2 y bueno, supongamos algo aquí de ciclópeo, por ejemplo, se hizo punto 5, ¿ya? Entonces, digamos que ese es el proceso de una tabla muy sencilla que se puede ir elaborando semana a semana. ¿Y qué información valiosa puede salir de acá? Entonces, la información valiosa es que se puede ir reportando, ¿sí? El acumulado de cada actividad, el acumulado que nos va dando cada ítem, ¿sí? ¿Qué porcentaje va cada ítem? Y pues si uno quiere al final, puede sumar y con respecto al valor total del proyecto, pues también saca un valor acumulado, ¿sí? Es una tabla muy sencilla donde uno semana a semana puede ir reportando esos valores y entonces los valores también los puede ir uno guardando como en otro Excel, diciendo, bueno, en la semana uno el acumulado del proyecto era tanto, en la semana 2 el acumulado fue tanto, ¿sí? Entonces digamos que eso hace parte
del trabajo de nosotros como ingenieros residentes de interventoría en estructurar algún mecanismo que nos permita ir identificando cómo va avanzando ese proyecto en porcentaje y también en valor, ¿sí? Cuánto, cuánto monto va ejecutándose en el proyecto y qué porcentaje me va evaluando. Y también ítem por ítem, ¿sí? Para en el momento que le pregunten a uno que determinado ítem está, en qué valor está o qué porcentaje lleva, uno pueda abrir un archivo de Excel y decir, bueno, a corte de la semana pasada, o a corte de la semana tal o de la fecha tal, ese ítem estaba en tanto por ciento. ¿Listo? Entonces, esa partecita que les acabo de decir en cuanto al seguimiento, siempre que les pregunten a ustedes un valor, les pregunten a ustedes un valor de un ítem o de avance del proyecto, ustedes siempre tienen que dar el valor referenciándolo a algún corte, ¿sí? Entonces, sí, ese ítem es del 76,92% con corte a tal fecha, ¿cierto? Para que quede claro cuándo fue que se midió eso. Lo mismo si están pidiendo, por ejemplo, el valor del porcentaje de avance del proyecto, ¿cierto? Entonces uno suma todo, lo compara con el proyecto, con el valor total del proyecto y uno tendrá un porcentaje ahí. Entonces, igual, ¿no? El proyecto va en tanto por ciento con corte a tal fecha. Es muy importante siempre referenciar con corte a qué fecha se está hablando, ¿sí? Porque como la obra va variando todos los días y va cambiando todos los días, entonces es importante eso, porque por decir algo, digamos, ustedes hacen cortes todos los viernes o todos los sábados, y si el día jueves de la siguiente semana le preguntan a uno que cómo va la obra o qué porcentaje va, el dato que usted da lo tiene que referenciar obviamente a cuando se hizo la medida, ¿sí? Tener identificadas siempre esas fechas de la medida, de la fecha en que se realizó la medida o el corte de obra. ¿Por qué es importante eso? Porque podemos tener ítems muy representativos, ítems que si se ejecuta en 1 o 2 días pueden subir un 1%, un 5%, sí, dependiendo del valor, pero pueden haber ítems que nos disparen ese valor a medida que va subiendo, a medida que se va haciendo. Entonces siempre hay que referenciarlo a alguna fecha de corte. ¿Listo? Entonces este es un simple ejemplo de una tablita. Más adelante vamos a ver otro ejemplo de cómo se podría hacer ese seguimiento. Y dentro del tema de la bitácora, por acá hay un ejemplo de simplemente como por mostrar el libro de bitácora, ¿sí? Que es un libro normal, lo que les hablaba, con con su numeración. Él viene ya foliado y se va colocando día a día lo que les comentaba. Entonces, pues como, como es a mano, pues si digamos que uno no, ojalá podamos tener un poquito de buena letra para entender todo lo que se escribe. Pero, ¿qué es lo importante de la bitácora? Lo que les recordaba, lo que hablamos en la clase pasada, ¿cierto? Poder registrar toda esa información que se mencionó en la clase anterior. Bueno, entonces, esa es como la parte administrativa básica que podemos nosotros realizar en nuestro seguimiento como residentes de interventoría, ¿sí? Otra pequeña evaluación que uno va realizando es que nosotros tenemos una gráfica, ¿es cierto? Una curva que le llaman la curva S, que la curva S es esta curva que está acá, que simplemente representa el valor programado que tiene el proyecto, cómo va a avanzar ese proyecto según la programación, ¿sí? Entonces aquí está cada semana cuánto dinero se le va a inyectar al proyecto por semanas para que nos dé, eh, para poder desarrollar el proyecto, la obra. Entonces, este valor es el programado, ¿sí? Este es el programado. ¿Y qué hacemos nosotros semana a semana? Entonces, voy a ampliarlo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que se va haciendo semana a semana?
En la semana uno tenemos un valor programado. Entonces, hacemos nuestras medidas en el terreno, ¿cierto? Y eso que nosotros midamos es la ejecución de la semana uno. Entonces uno va comparando lo programado con lo ejecutado. Y lo mismo en la semana 2. ¿Qué se programó? ¿Qué tenía programado el contratista de obra y qué logró ejecutar? Si logró ejecutar menos o si logró ejecutar más. Cuando se ejecuta más, pues chévere por la obra porque va avanzando, ¿cierto? Cuando se ejecuta menos, pues digamos que hay que analizar el por qué se ejecutó menos y cuáles fueron los parámetros o las circunstancias por las que se ejecutó menos. Y de eso, importantísimo saber si es culpa del contratista que se haya ejecutado menos, ¿cierto? Porque pueden existir situaciones en que el contratista no tenga la culpa que se haya realizado una situación en el cual no se pudo avanzar más, ¿sí? Entre algunas que nombramos en la clase pasada, ¿cierto? En la anterior clase nombramos algunas circunstancias, pueden suceder muchas en las cuales no se reportó o no se pudo avanzar en esa semana como se tenía programado. ¿En dónde va quedando registrado esos eventos? El por qué pasó eso en la bitácora. Y en el informe semanal que ustedes entregan, también pueden escribir esa situación, ¿sí? El por qué o se describe la situación o en el informe semanal se menciona qué sucedió esa semana, qué actividades y los problemas que sucedieron para tener registro de qué aconteció. Entonces, al registrar esos valores en cada semana, como va avanzando el proyecto, pues igualmente se pueden registrar aquí acumulados. Aquí es el valor de cada semana en estas barras, ¿sí? Y acá es el valor acumulado de cómo se va acumulando el valor del proyecto. Entonces, lo mismo, el valor el valor acumulado ejecutado se va colocando acá y pues la idea es que obviamente cuando sea mayor la ejecución, entonces la curva nos va a dar aquí por encima de la curva de color azul. ¿Ya? Entonces nos va a dar una curva por encima de la curva de color azul. Esa es la idea y eso es lo que siempre se busca que en la obra se vaya avanzando más, por decirlo así, que se vaya avanzando mejor de lo programado, ¿sí? Esto es lo programado y ojalá pues siempre estemos superior en cuanto a lo programado. Entonces ese es como el análisis. Nosotros vamos a ir revisando eso y vamos alimentando la información o un cuadrito, una tabla, en donde yo pueda ir graficando semana a semana cómo va esa evolución. Entonces, por poner un ejemplo, ¿cierto? Empezamos acá con nuestra semana uno y yo hice mi gráfica, me dio por acá, me dio por acá, me dio por acá. Bueno, aquí exagerando, ¿no? Porque semana 2, semana 3, en la semana 2, si ve uno este comportamiento y en la semana 3 ve este comportamiento, bueno, la interventoría ya tiene que tomar carta en el asunto, ¿sí? Simplemente usted da las recomendaciones a sus jefes, porque esa es la misión suya, recomendar a sus jefes y obviamente cuando usted está haciendo esos reportes semanales, pues se empieza a dar cuenta que existe un atraso, ¿sí? Aquí nos va a dar un valor X y aquí tenemos un valor de referencia para la semana 3 programado, entonces ya sabemos que el valor en pesos, porque aquí está en pesos, el valor en pesos programado menos el valor ejecutado en pesos me va a dar un valor en pesos de atraso. Entonces ese valor lo puedo pasar a porcentaje con respecto al valor total del proyecto, ¿cierto? Y puedo decir, llevamos un atraso del 5%, del 3%. Bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, se prenden las alarmas y se le informa, obviamente todos estos informes pues, semanalmente van a la entidad, entonces la interventoría tiene la misión de poder informar primero la situación y también, pues dentro de sus funciones, poder eh, requerir que el contratista haga las acciones necesarias para que esta curva, ¿cierto? Para que se pueda lograr esto, que sería como lo ideal, que siempre estemos aquí por encima de la curva azul, en donde se sobreentiende pues que ya no tenemos atraso, sino que tenemos un avance.
y estamos realizando más ejecución de obra que lo programado, ¿ya? Entonces, esa partecita es muy importante y eh, nosotros como residentes de interventoría tenemos que tener claro que esta es la misión de nosotros y poder ir alertando a nuestros jefes, porque en muchos contratos de interventoría, el director de interventoría, esto a veces no está 100% contractual. O sea, la entidad a veces no exige que el director de interventoría esté el 100% en el proyecto. A veces los colocan en un porcentaje del 50%, del 60% o menos. Entonces, nosotros como residentes de interventoría tenemos que estar alimentando esa información diaria y semanal al director de interventoría. ¿Por qué? Porque él sí ya tiene la potestad de tomar esta información y bueno, hacer los requerimientos necesarios al contratista de obra para que esto se corrija lo antes posible y se logre empezar a avanzar de forma positiva en el proyecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, dentro de esa parte que nosotros hacemos de seguimiento, está nuestra parte operativa. Entonces, la parte operativa ya es en campo, ¿sí? Entonces, dentro de esas medidas básicas de campo que nosotros podemos tomar, está, eh, este reporte de las cantidades de obra, ¿ya? Y pues ya lo he comentado, es simplemente tener un formato, que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el ejemplo del corte de obra. Entonces tenemos un formato y tomamos las medidas de las cantidades de obra en el terreno, ¿cierto? Con el residente de obra nos podemos poner de acuerdo y hacemos esas medidas. Puede ser también el maestro de la obra con un inspector de la interventoría, ¿sí? Se busca el mecanismo para poder ir realizando esas medidas. Y también importante dentro de lo que dentro de la misión que nosotros hacemos como interventoría, muy importante ir chequeando el control de calidad. Y ese control de calidad está enfocado básicamente a que cada ítem que se va a realizar, pongamos acá un ejemplo como la tablita de Excel que estábamos viendo, cada ítem que se vaya a realizar, ¿sí? Por sencillo que sea, así sea, por ejemplo, esta, localización y replanteo. Muy sencillo, un ítem de localización y replanteo. Pero por más sencillo que sea el ítem, siempre hay un control de calidad. ¿Cómo se va a realizar? ¿Con qué personal se va a realizar? ¿De qué forma se va a realizar? ¿Sí? ¿Para qué nos cuestionamos eso? Para que cuando se vaya a realizar la actividad, nosotros tengamos claridad de cómo se va a hacer y cuál es el final de esa actividad. El final en cuanto a acabado y en cuanto a la parte técnica, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes como residentes de interventoría y cuando somos residentes de obra también, tenemos que tener claro cómo se va a hacer la actividad, en dónde se va a hacer, de qué forma se va a trabajar esa actividad y cuál es el resultado final, ¿sí? O sea, cómo esperamos verla, ¿ya? Entonces, por más sencilla que sea la actividad, uno siempre tiene que ir adelante en esas circunstancias, o sea, verificar cómo lo vamos a hacer, de qué forma, para que cuando se empiece a realizar el día uno de esa actividad que se empiece a realizar, uno ya, como ya tiene planeado algo y ya ha discutido, ya ha cuadrado cosas, entonces ya cuando la empiezan a hacer, digamos que de pronto se hacen algunos ajustes o se hacen algunas correcciones para lograr el objetivo y para lograr que la actividad se cumpla, ¿sí? Por ejemplo, dentro de ese control de calidad, tenemos lo más básico que nosotros podemos hallar siempre son los ensayos que se vayan a hacer o las diferentes normas que debemos seguir para que lo que se va a realizar se cumpla de una forma correcta, ¿sí? Y el ejemplo más claro que siempre nosotros de pronto tenemos
es, por ejemplo, la preparación del concreto, de un concreto, de la resistencia que sea. Entonces vamos a preparar ese concreto. Entonces nosotros como residentes de interventoría, si sabemos que en nuestra actividad que vamos a desarrollar, nos vamos a trabajar ya estos ítems que estoy iluminando acá, que son concretos de una resistencia definida, ¿cierto? Según el proyecto tiene 3000 PSI, 2500 PSI, entonces debe existir un diseño de mezcla, ¿sí? Entonces ese diseño de mezcla debemos tenerlo nosotros, debemos mirarlo, analizarlo, entenderlo muy bien y cuando se vaya a iniciar con alguna de esas actividades el día uno, entonces verificamos con el residente de obra de qué manera hacemos cumplir ese diseño de mezcla, ¿cierto? Para que cuando se haga el ensayo, ¿cierto? Para que cuando nosotros tomemos los cilindros de concreto, pues el ensayo nos dé la resistencia esperada y que esa mezcla se prepare de acuerdo a ese diseño de mezcla, ¿sí? Entonces, esa partecita es muy importante y esa parte del control de calidad, pues hace, digámoslo así, hace parte de casi el 80% del trabajo de campo, de estar ahí pendiente, y el otro 20%, por decirlo así, es el trabajo de uno poder documentarse. Bueno, van a hacer tal actividad, miro en el plano, muestra a ver en el plano en qué parte va esto. Bueno, no tengo claro acá o tengo claro cómo se va a hacer. Reviso el análisis de precios unitarios de ese ítem, ¿sí? Vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a iluminar acá. Realizo, verifico dónde está ese ítem, en qué parte se va a hacer del proyecto. Y en el análisis de precios unitarios, entonces reviso de pronto el material. ¿Qué material se va a usar para ese ítem? Este ítem tiene pago el transporte, no lo tiene pago el transporte. Miren, este ítem hay que utilizar un equipo que se llama no sé qué. Miren, en este ítem el contratista puso que iba a utilizar 4 ayudantes y un oficial y que el rendimiento va a ser de tanto el día, metros cuadrados, tantos metros cúbicos, ¿sí? Dependiendo del ítem. Entonces, esa partecita, ese análisis, es bueno irlo teniendo claro con los ítems cuando se van a ejecutar. ¿Y por qué es importante? Porque uno va chequeando también, a medida que va avanzando el proyecto, cómo es ese rendimiento, ¿sí? Acá, cómo es esos rendimientos y cómo va avanzando el proyecto según como lo está haciendo el contratista y uno va comparando con los documentos, en este caso el análisis de precios unitarios, va comparando si tiene el personal que dijo que iba a tener, si tiene los equipos, la herramienta, los materiales que se necesitan cumplir, ¿sí? Entonces, si uno ve que que se tienen los equipos, que se tiene el material indicado, se tiene el personal y el rendimiento es bajo, entonces, bueno, puede suceder dos cosas. De pronto a las personas no les rinde como se esperaba o como lo esperaba según la persona que realizó el análisis de precios unitarios, ¿sí? De pronto no pueden rendir de esa manera. Y puede haber diferentes factores, muchos factores por los cuales de pronto el rendimiento no es el esperado, de pronto es más bajo, o a veces al contrario también, de pronto el rendimiento es muy alto por alguna circunstancia. Ese pequeño análisis se puede ir haciendo con el tiempo, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo y uno va chequeando las actividades, cuando hay una actividad que de pronto toma muchos meses hacerla, semana a semana se va estudiando y se va verificando el por qué de pronto está rindiendo bien o por qué no está rindiendo, ¿sí? Si es la mano de obra, ¿sí? O si no es el equipo adecuado, ¿ya? Eso también puede ser, o será que es el material que no es tampoco, está escrito el material, lo trajeron el material que dice ahí en el APU, pero como que ese material no es el propio para realizar esa actividad. Porque todo esto nos genera lo que tenemos acá.
¿cierto? Estamos verificando siempre el avance de la obra, tanto en tiempo como en valor. Les voy a mencionar por qué colocamos acá en tiempo y también le coloco y en valor, porque ustedes saben que lo mencionamos en alguna parte, en algún momento, la obra avanza en tiempo porque día a día se va consumiendo un porcentaje, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer aquí, este es nuestro avance de la obra programado, ¿cierto? En todo el tiempo que va a durar la obra. Y aquí está con el valor. Entonces, cada día que se va desarrollando el proyecto, la obra necesita que se vaya avanzando de tal manera que si yo sigo mi programación, pues como está programado, ¿cierto? ¿Qué es lo que me quiere decir? Que si yo sigo mi programación, pues voy a cumplir, cuando llegue el tiempo que programé, voy a cumplir con mi 100% del proyecto, voy a cumplir con ese 100% del proyecto. ¿Qué pasa con, por qué nombro el tiempo? Porque si nosotros analizamos, el tiempo es lineal y en el sentido de que voy a, yo puedo ir avanzando, les voy a poner un ejemplo pequeño acá, yo puedo ir avanzando en mi obra aquí de pronto un poquito mal, y de pronto me disparé, hice una actividad y me disparé así muy bien y vuelvo a irme acá, ir avanzando y luego otra vez me disparé y terminé mi proyecto por acá, ¿sí? Mire que aquí ya estoy casi al valor del valor acumulado, o sea, ejecuté la obra súper bien, ¿sí? Empecé un poquito mal y la ejecuté súper bien. Esto en ejecución, ¿cierto? O sea, me gasté menos días, muchos menos días de lo programado. Aquí exagerando como para que se vea el ejemplo que quiero hacer. Pero también puede pasar que si yo voy desarrollando, o sea, en esa misma, en esa misma curva, voy dibujando el tiempo, me va a quedar un poco torcido porque pues lo estoy haciendo a mano alzada, pero linealmente el tiempo se me va a comportar así, lineal, 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 ¿cierto? Hasta que se me acaba el tiempo, por decirlo así. Entonces, yo eh, sé que día a día se me va consumiendo el tiempo que tengo para trabajar, ¿sí? Entonces, este porcentaje que yo voy consumiendo día a día, cuando va pasando el tiempo, es una referencia simplemente que la puedo tener en cuenta, sí o no, para compararla con la curva de la curva roja, que es la ejecución. Puede que me sirva de pronto de algo. ¿Y por qué digo que puede que me sirva? Porque vamos a poner el ejemplo para que lo entiendan, que si yo vengo aquí en la parte donde me quedó de la semana 1 a la 3 que me quedó la curva roja, la línea roja me quedó muy cerquita a la línea amarilla, puedo decir que el porcentaje de ejecución, ¿cierto? Que es la línea roja, el porcentaje de ejecución en la semana 3 es muy cerquita al porcentaje de avance en tiempo, ¿cierto? Va a ser muy cerquita, vea, casi el valor es muy parecido. Entonces, por inventarnos un valor, digamos que en la semana 3 llevamos una ejecución del 12% y en el tiempo vamos en el 15% porque está ahí un poquitico por encima. Y uno diría, ah, vamos bien. Y pues, pero no, no vamos bien, ¿cierto? Vamos muy mal porque la ejecución programada está, por decir algo acá, en el 20%. Entonces, vamos mal con respecto a la programación. Otra cosa es que con el tiempo, digamos, vamos supuestamente bien. Pero eh, si yo, a lo que me quiero referir es que yo no puedo comparar el avance del tiempo con el avance de la ejecución en valor, ¿sí? Yo no puedo hacer esa comparación. Puedo tener una referencia, por decirlo así. También pasa lo siguiente, puede haber existir algún proyecto donde la curva programada, vamos a hacer aquí una curva programada,
ficticia aquí. Puede ser que la curva programada sea así. Vamos a ponerla que sea así. Y nos llegue acá. Ya, la del tiempo es lineal. Entonces, si yo la curva programada, voy a hacer otra curva aquí de color naranja para este proyecto del azul que acabé de dibujar. Si yo empecé a ejecutar acá mi proyecto, empecé así, y voy acá, y de pronto ya pude realizar unas actividades muy buenas con mucho valor y crucé otra vez y ya empecé a ejecutar mi proyecto aquí para poder llegar a terminar. Miren que si voy a tomar de referencia, por ejemplo, acá en la semana 10 voy a tomar de referencia la perdón, la línea del tiempo, que es lineal, y alguien va a ver, uy, no, pero en la semana 10 ustedes van aquí en el 6% del proyecto, y mire que según el tiempo ya vamos en el 25% del tiempo. O sea, ustedes llevan consumidos el 25% del tiempo y apenas llevan ejecutado el 6% del proyecto. Van mal, muy mal. Sí, vamos mal, pero no por el tiempo, sino porque vamos por debajo de la programada. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ahora, si esta curva naranja fuera, por ejemplo, aquí así, voy aquí bien, voy por encima de la programada y llegué acá. ¿Sí? Entonces, aquí también puedo decir, uy, voy aquí en la semana 10, voy acá por ahí en el 12%, pero ya me llevo consumido el 25% el 25% del tiempo. Entonces lo mismo, puede uno pensar, uy, ya llevamos el 25% del tiempo consumido y apenas llevamos el 12% del proyecto. No, no pasa nada porque si seguimos con lo programado vamos a llegar al finalizar el proyecto en el tiempo programado y pues con el valor, vamos a hacer las cosas como están, o sea, como van programadas. Entonces, sí me hago entender esa parte, ¿se entendió? Que el tiempo puede ser referente, digamos, un parámetro para uno tenerlo presente, pero no es para compararlo con con la ejecución que se va realizando. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? ¿O los confundí más? Cuéntenme, ingenieros, ingenieras. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces por eso mencionamos ahí en esta parte el tema del tiempo, ¿sí? Que uno puede ir verificando esa parte. Y bueno, el seguimiento lo estábamos viendo al principio del proyecto, que es ese seguimiento. Bien, entonces aquí hay algo bastante importante y es esta parte del control de calidad. Esto hace que nosotros, el control de calidad hace parte fundamental de la planificación que tenemos que tener siempre con el residente de obra y que nosotros tenemos que ir como adelante de eso. O sea, se va a hacer tal ítem, oiga, y tengan en cuenta que para tal ítem se debe realizar tal ensayo, se debe tener tal material, ustedes deben tener tal según ese ítem, el APU que ustedes hicieron, dicen que van a tener tales materiales o tal equipo y que van a tener tanto personal o el personal va a rendir de esta manera. Entonces, como para ir teniendo esos parámetros en cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, dentro de eso que estamos hablando de la parte de interventoría, estamos viendo una localización y replanteo. Entonces, aparte de nuestra parte técnica, ¿cierto? Muy importante viene nuestra profesional SCT y a lo mejor le dice que el topógrafo no tiene su casco. Bueno, pero dentro de lo que nosotros siempre podemos respetar desde el campo laboral, es que si el inspector SST de la interventoría da unas apreciaciones sobre lo que está pasando en el terreno, entonces seguir
y pues digamos, ellos son los profesionales en seguridad y salud en el trabajo, entonces atender y seguir y recomendarle al contratista siempre atender lo que el profesional en seguridad y salud en el trabajo les indique. ¿Ya? Igualmente cuando el profesional ambiental da instrucciones sobre lo que se está desarrollando en el proyecto, nosotros tenemos que velar que esas instrucciones se cumplan. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de nuestras funciones administrativas para este ítem, por ejemplo, es válido pedir un certificado de calibración del equipo de la estación, ¿sí? Obviamente, pues los documentos de pronto ya se revisaron del topógrafo, que tenga sus documentos, que tenga su título como topógrafo, su matrícula profesional. Y ya en la parte operativa, ¿qué, digamos, qué puntos de la parte de calidad podemos ir revisando nosotros? Entonces, vamos a poner acá un ejemplo. Supongamos que él está haciendo ese levantamiento y está dando unos puntos. Estamos tomando por acá unos puntos de referencia, pues para lo que se va a trabajar y lo que se va a hacer. ¿Qué podemos realizar nosotros cuando se haga ese levantamiento y se marquen esos puntos? Entonces, verificar en el plano, por lo menos verificar, por decir algo, aquí que la distancia de aquí hasta el parámetro de la vía o de lo que haya ahí, eh, esta medida me cumpla con la del plano. Con eso yo sé que el plano está bien hecho, ¿cierto? O sea, verificar algunas medidas de referencia. Bueno, por decir algo, aquí vemos un árbol grande. Bueno, este árbol está referenciado en el plano. Ah, bueno, miremos a cuánto queda aquí de lo que nos está pasando. Ah, sí, esta distancia coincide con la del plano. Sí coincide y empezamos a verificar en campo si lo que tenemos al menos en el plano está coincidiendo con el terreno, ¿cierto? Para verificar y chequear que las cosas estén marchando bien y que lo que se está replanteando esté quedando como lo muestra el plano. Ese podría ser un parámetro de calidad que nosotros podemos verificar para esa actividad tan sencilla que es el replanteo. Por ejemplo, acá, una actividad muy sencilla, una excavación para colocar un descole de aguas lluvias, que aquí viene de un cárcamo que recoge aguas lluvias. Entonces van a conectar una tubería. Entonces, antes de realizar la excavación, ¿qué revisamos nosotros con el profesional, con el residente de obra? Verificamos que sea el sitio indicado, ¿cierto? Que ese es el sitio en donde va ese tubo. ¿Qué más verificamos también? El diámetro del tubo, ¿cierto? El plano nos tiene que indicar de qué diámetro es ese tubo que vamos a colocar. ¿Qué verificamos nosotros en el APU? El material del tubo. ¿Es un Novafor? ¿Qué tipo de tubo es? ¿Cierto? ¿Qué material de lleno necesita esa excavación cuando ya se meta el tubo? ¿Será que es este material o será que es este material? ¿Qué material de lleno voy a utilizar? Eso también me lo dice el análisis de precios unitarios. Ahí me dice con qué material tengo que llenar. Entonces tenemos que tener claridad de eso también, ¿cierto? Y cuando se vaya a hacer el, an- el anclaje aquí en el pozo, donde está el señor acá, entonces cómo se va a anclar, de qué manera se va a hacer el anclaje y cómo lo vamos a cuadrar allá, con qué material se va a hacer la unión al pozo. ¿Cómo se va a resanar eso con concreto, con mezcla? ¿Llevar algún aditivo especial? ¿Sí? Todo eso lo tenemos que ir teniendo claro antes de hacer el proceso, porque ya cuando se realizó la excavación, entonces ya el residente de obra sobre todo lo tiene que tener clarísimo que realizó la excavación por ahí, que tomar las medidas de la excavación para luego mirar a ver cuánto midió esa excavación y luego calcular cuánto mide el volumen que se va a llevar ahí en ese lleno cuando se coloque el tubo, cómo se va a colocar el tubo, ¿sí? Entonces mire que en un ítem tan sencillo como excavar y colocar un tubo, pues hay que tener en cuenta bastantes cosas. La interventoría también revisa, en este caso, por ejemplo, revisa el tubo que llegó a la obra, entonces verificar que el tubo esté en buen estado, que sea nuevo, que cumpla como lo dice
el anexo técnico, ¿cierto? Si el anexo técnico menciona eso, también debe uno revisar en el APU, pues obviamente entonces el diámetro del tubo, ¿sí? Y todas las instrucciones que nos debe dar en cuanto a materiales para poder cumplir con ese ítem que se va a desarrollar. ¿Alguien quiere aportar algo ahí? ¿Qué faltaría de pronto por alguna otra cosa por nombrar ahí en esa actividad? ¿Quién nos colabora con alguna opinión? O miremos otra actividad, por ejemplo, en esta. Se está armando un muro para el cárcamo, un cárcamo que recoge aguas lluvias. ¿Quién nos podría dar alguna indicación de la parte técnica para revisar y chequear con respecto a esa actividad? Ingenieros, ingenieras. Ingeniero Camilo, el ingeniero Johan, ¿quién nos Desplome, dice? puede ser, no sé. Señor, Que esté desplomado o qué otra ok, actividad. sí, Retiro de material, escombros, no sé. bueno, Igual ahí falta está- otra, la otra pantalla, obviamente, ¿no? exacto, están haciendo la primer pantalla, sí, señor. La ingeniera Dana, la ingeniera El armado Daniela, del acero. el armado del acero, sí, la ingeniera Mariana. Entonces, Está ¿qué ingeniero, parámetros? ingeniero, también el encofrado como, para después vertir el concreto. Exacto, entonces el recubrimiento. Entonces, vamos a chequear acá. Primero, obviamente lo que hablamos, ya en planos supimos que está ubicado acá. Eso es primordial. En planos allá en la oficina, miramos, ah, sí, el cárcamo va aquí en esta parte, ¿cierto? Porque, digamos, puede que eso, cuando se retiró todo lo que había ahí, ya no se nos pierden todas las referencias, entonces ubicamos dónde va. Ah, bueno, el cárcamo va por acá. Listo. Aquí el oficial está revisando la pendiente, ¿cierto? Entonces está chequeando que la pendiente cumpla de pronto con lo que está especificado en el plano. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos que chequear el diámetro del refuerzo. El refuerzo tanto horizontal como vertical será el mismo diámetro. En este caso sí, se nota que es el mismo, ¿cierto? El espaciamiento que trae el refuerzo tanto horizontal, ¿cierto? Como vertical. ¿Qué espaciamiento tiene? ¿Sí? Para verificar que el muro nos quede bien armado. Tenemos que saber con certeza el muro cuando quede vaciado, cuánto de muro es, cuánto de cimentación es, ¿cierto? El ancho, el alto, el espesor, lo que nos decía el compañero, aquí cuando armen el otro tablero para fundir el muro, entonces, ¿qué espesor va a tener este muro? 10 centímetros, 15 centímetros, ¿cuánto va a quedar y cuánto nos va a quedar de recubrimiento? Entonces, cuando terminen de encofrar y coloquen el otro tablero, nosotros como interventoría vamos y chequeamos que cumpla con el requerimiento, con el recubrimiento que nos pide la norma o que trae el diseño, ¿cierto? Porque debemos tener un plano de ello para verificar que el muro que el recubrimiento nos está cumpliendo y que el acero quedó bien puesto. Entonces, tienen que salen bastantes cosas para chequear de una actividad muy sencilla, muy fácil, pero se deben revisar todo esto. Miren que acá ya se fundió la cimentación, ¿cierto? Entonces, el, cuando se fundió la cimentación, revisamos, en la cimentación se revisó toda esa información y ya venía el acero de refuerzo vertical que cuando se fundió, pues quedó ya embebido en el concreto. Posterior a ello ya empezamos a chequear fue lo del tablero, ¿sí? Entonces, en una actividad muy sencilla resultan muchas cosas. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos pueden aportar ingenieros e ingenieras? Los escucho. ¿Qué parámetros y qué cosas podríamos revisar de esa actividad? Están fundiendo un concreto MR, una pavimentación de una vía.
Allá al fondo se ve la Mixel, pero la Mixel no es muy grande y no pudo entrar porque la calle es muy pequeña, entonces fue necesario transportar en coche o en carretilla o en carreta, como le dicen en algunos lados, la mezcla hasta el punto para poder vaciar. Pero ¿qué cosas aparte del control de la mezcla podríamos ver en esta actividad? ¿Quién nos aporta algo? Ingeniero, podría ser esto, la pendiente de inclinación para el bombeo del pavimento. Claro, perfecto, sí, señor. El bombeo. Tanto esta pendiente de aquí para acá, ¿cierto? La pendiente del bombeo, como de pronto, si es necesario, obviamente la pendiente en este sentido, porque también debe tener alguna pendiente en este sentido y pues es importante chequearla antes, ¿no? Antes de realizar la actividad. ¿Qué otra actividad o alguien que nos pueda aportar algo más? También se puede hacer una prueba de SLUT para verificar la resistencia del Claro concreto. que sí. Claro que sí, excelente ingeniera. De hecho, uno de los requerimientos que hace este carro que está aquí atrás, la Mixel que está ahí atrás, es de Argos, y ellos siempre que llegan y van a descargar, lo primero que hacen, hacen una pequeña descarga, ¿sí? Digamos, sacan unas carretadas, hacen una pequeña descarga y luego se hace un ensayo del cono para verificar el asentamiento del concreto y con ello, ahí traen ellos una ficha o traen una hojita con la remisión donde le dice a uno que el asentamiento válido es de tanto a tanto y que con eso ellos garantizan que ese concreto está dando la resistencia de diseño. En este caso es un concreto que le llaman, el concreto se llama MR, ¿sí? Y ese concreto MR no se hace cilindro, sino se hace es una viga, ¿sí? O sea, hay una formaleta así, en forma rectangular, y pues uy, perdón, se me fue así bastante torcido. Bueno, acto de fe, aquí más, es una viga, es una, una viga que se hace así. Ese es el elemento que se lleva a prueba al laboratorio, una viga. Y la fallan, por eso le dicen el concreto MR. Entonces, eh, en la prueba de asentamiento. Bueno, y obviamente, antes de la fundida, una cosa muy importante, la interventoría revisó con su laboratorio la densidad, ¿cierto?, de compactación de esta base, que la base cumpla con el diseño. Entonces, ya cumplió con el diseño, listo. Podemos continuar. Siguiente chequeo, que la distancia, el ancho de esta vía esté cumpliendo con el diseño. Ya cuando se fue a hacer la primer placa, cuando se empezó, obviamente con el carril que ya está fundido, entonces se chequeó acá que está cumpliendo, las placas están cumpliendo. Y el concreto MR tiene la particularidad que se tienen que hacer losas que luego se van a dilatar, ¿cierto? Entonces también, posterior a ello, ustedes ven este elemento que está aquí a mano derecha de nosotros aquí en la pantalla, que es una canasta con acero, ¿sí? Bueno, esa canasta es un acero de transferencia, ¿cierto? Es este que está acá. Es un acero de refuerzo que viene liso, que va a servir de transferencia de esfuerzos. Entonces, ese es un diseño. También traen cuánto acero se va a colocar, a qué altura va a colocarse. Entonces, esta canasta, lo que está sosteniendo el acero de refuerzo, es una canasta que simplemente sirve para sostener ese acero en la posición que debe ir cuando se coloque acá. Entonces, si ustedes revisan, mire, este es un acero, el que se colocó en la fundida pasada, si ven las varillas ahí, y esas varillas están ubicadas de acuerdo a un diseño. Entonces tenemos que tener presente, bueno, la longitud, o sea, qué ancho mide ese acero para que cuando se coloque quede en el punto que es y debe ir colocado justo como lo trae el diseño. O sea, si el diseño dice que debe
estar a 3 metros cada placa, entonces 3 metros va una canasta de esas, a los otros 3 metros otra canasta de esas, ¿sí? Entonces se ubica la canasta y tiene que quedar muy bien ubicada, fija, porque cuando se le aplique el concreto, si no está bien, bien fija a la base, ¿sí? Eso se le colocan unos pernos, no, pernos no, perdón, simplemente se fijan con una varilla pequeñita, se le coloca una varilla pequeñita para que se asegure y que cuando se le bote la mezcla encima no se mueva, ¿cierto? Porque después de que esté todo tapado, uno no sabe si quedó así bien derecho, ¿cierto? Como está en el diseño, sino que de pronto no la fijaron bien, se movió y quedó, la canasta quedó así, quedó con el acero de transferencia así. Entonces, pues no va a funcionar de acuerdo al diseño. Entonces, la idea es que cuando se instala bien, que quede en la posición correcta y que el acero de transferencia cumpla con la función. Entonces, tenemos que estar ahí chequeando que quede bien anclada para que cuando le boten el concreto encima, pues no pase nada y que cuando se vibre y todo, aquí está la persona vibrando el concreto, se vibre y se realice de una forma correcta, pues para que no se vaya a mover. Qué otra cosita podemos ver ahí? De Desde que nosotros está como, realizando el vibrado del concreto. exacto, sí, como nosotros como residentes de interventoría, entonces que quede bien vibrado el concreto, que sea lo que dice el ingeniero, Oh, la forma, cómo se va vibrando este concreto. Hay una parte técnica en donde nos indica que debe entrar bien vertical, como un punzón, entra y sale, y se va moviendo, digámoslo, en forma lineal, o sea, entró y salió acá, de una vez entró y salió acá, de una vez entró y salió acá, en orden. Y realizó esta parte, se corrió más hacia atrás y siguió. Solo es entrar, salir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Y se va vibrando el concreto para que posteriormente se vaya nivelando. Hay diferentes formas, hay unas reglas vibratorias, hay unos rodillos vibratorios también, en los cuales simplemente se ponen y la regla y el rodillo van vibrando y ellos van vibrando y se va arrastrando y ellos van de una vez cuadrando el concreto. Aquí lo estamos haciendo de forma muy manual. Entonces, esas actividades, toda actividad, por más sencilla que parezca, eh, tiene, tiene toda esa visión de poder revisar toda esa información. Aquí en esta foto les quiero mostrar que por algún motivo, cuando uno trata de hacer una excavación, trata de que la, la parte que se excavó nos sirva de formaleta. Nosotros como residentes de interventoría no podemos intervenir hasta allá, pero aquí lo único que sí tenemos importancia es verificar que el tubo de salida sea el diámetro indicado, que el tubo de entrada también tenga el diámetro indicado y lo mismo, la altura de la caja que se va a hacer, ¿cierto? La altura, tanto el ancho, ¿cierto? Que cumpla con las dimensiones del diseño, que cuando se funda el espesor tenga el espesor de diseño y lo que habíamos hablado del acero de refuerzo, tanto vertical como horizontal, que tenga el diámetro del acero y la separación del acero, ¿sí? Eso es muy importante. Nosotros en esa forma de chequear, ya en la parte constructiva la tiene que desarrollar pues el personal operativo, el contratista de obra. Y aquí, pues, por ejemplo, por algún motivo fue necesario excavar más y aquí les toca poner un tablero por fuera y un tablero por dentro para poder encofrar, para poder, perdón, vaciar el concreto. Por lo general se busca que la excavación no sirva de formaleta, pero cuando no se puede por algún motivo, pues es necesario realizar toda la excavación. Bueno, les quiero mostrar otros ejemplos. Bueno, estos son muy sencillos. En esta actividad, ¿qué podríamos revisar?
aparte de que nuestro inspector de seguridad y salud en el trabajo nos diga que la persona que va a estar allá pues tiene que cumplir con su certificado de trabajo seguro en alturas, sus elementos de protección personal, ¿sí? ¿Qué cosas podemos revisar en cuanto a una instalación de esta estructura metálica? ¿Quién nos aporta algo? Por ejemplo, si este es el color de la pintura, chequear ese color, ¿cierto? Hay una carta de colores para verificar eso. Si este es el calibre de esos elementos, ¿qué calibre es cada uno de estos elementos? El espesor Mira, de también se ese puede calibre. verificar si hay conexiones que están soldadas, verificar que sea el tipo de soldadura, los tipos de pernos Exacto. que se van a usar en las Exacto. conexiones. Exacto, muchas gracias, ingeniera. Muy bien, sí. Verificar el tipo de conexión que viene en el diseño, si es soldadura, si es apernado, qué tipo de perno, cómo viene el perno, de qué forma, los diámetros de ese perno, ¿cierto? Eh, el tipo de templete, qué templete es, y cuando se está realizando, digamos que aquí se está haciendo muy sencillo, ¿cierto? El se está atornillando de una manera muy sencilla, pero hay equipos más, por decirlo así, más técnicos para poder hacer, para apretar esos tornillos. Entonces, viene también diseñado para colocarle unas libras de presión para poderlo colocar, así como la vemos en los montallantas, ¿cierto? Cuando uno va a que le despinchen el carro, entonces ya hay una pistola neumática que ¡prum! Saca el tornillo o los raches, sacan la rueda y lo mismo la vuelven a colocar. Lo mismo pasa con estos equipos para poder atornillar eso. Se coloca una presión determinada y ella se activa y se dispara el tornillo hasta que llega a esa presión a la que está diseñado esos tornillos. Bueno, muy bien. Entonces, aparte de todo eso, de lo que estamos viendo en esa imagen, chequear obviamente las longitudes, ¿cierto? Cuando se fue a instalar la estructura, chequear la- que la estructura esté cumpliendo con las dimensiones, los calibres y el color. Si esto es anticorrosivo, bueno, pero si es pintura, entonces verificar el color de esa pintura. Y hay un equipo para medir el espesor de la pintura. Uno de los equipos que conocí parece un celular, uno lo pega al elemento y él le bota cuánto espesor de pintura tiene. Esto entonces, esa información es la que nosotros, tanto el residente de obra como el de interventoría, siempre tienen que tener ahí presentes en cada ítem. Todo esto que estamos hablando. Esto a manera de ejemplo, obviamente cuando se esté izando una carga, cuando se estén trabajando cargas, siempre recomendable que nadie esté por debajo de la carga y también que nadie vaya a cruzar por debajo de la carga, ¿cierto? Son parte de la precaución que tienen nuestros inspectores de seguridad y salud en el trabajo, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta todas esas situaciones, porque uno nunca sabe en qué momento pueda fallar la grúa por algún motivo. Es una máquina y puede fallar de alguna manera y la idea es obviamente que si por alguna situación falla la máquina y se desprende esto, si la tenemos en un solo apoyo o de una sola forma anclada, si falla, pues que no le vaya a caer encima a ninguna persona. Así como, por ejemplo, una actividad tan sencilla como esta. Están limpiando un elemento eh, muy sencilla y todo, y la foto que nos muestra que en el momento que de pronto la persona se descuide y pise mal, puede resbalarse y aunque está muy, por decirlo así, está muy cerca del suelo, puede llegar a causar algún accidente.
está poco más de 1,50, por ahí unos 1,60 de altura, pero uno cuando se cae puede caerse, si ustedes se dan cuenta, el terreno no es un terreno que digamos sea plano o que sea pasto, ¿sí? Entonces, él puede resbalarse y caerse sobre un montón de piedras, o podemos tener aquí abajo almacenado acero de refuerzo, bueno, cualquier otra cosa, y él puede caer encima de eso y lastimarse, ¿sí? Entonces, a manera de sugerencia, siempre en sus obras traten de prever esto, tanto en la supervisión como del residente de obra, el encargado de obra, de que por muy sencilla que se vea la actividad, eh, pues es importante siempre tener algún tipo de coordinación y siempre es importante tener de alguna manera la seguridad de que no se va de pronto a suceder algún accidente por hacer una actividad muy sencilla que parezca. Bueno, aquí un ejemplo más, un muro. Entonces, ya lo hemos visto, el espesor del muro, la altura del muro, ¿cierto? El acero de refuerzo que lleva el muro, verificarlo y chequearlo y la colocación de ese muro. Ya, entonces, digamos que ahí vimos unos ejemplos a grosso modo que nosotros como residentes de interventoría tenemos que tener dentro del control de calidad. Ese control de calidad es poder que nosotros garanticemos que lo que se va a realizar se está cumpliendo con base en qué? En, se está cumpliendo con base en el anexo técnico, ¿cierto? En los anexos técnicos, en el presupuesto, ¿cierto? Y en el análisis de precios unitarios. Si me hago entender, esa es como esa misión, o sea, nosotros tenemos que hacer el ítem, entonces, bueno, vamos a saber dónde se hace ese ítem, en qué parte del proyecto va, cómo va, vamos y chequeamos en el terreno, ah, sí, va por acá, ¿cierto? La topografía nos marcó que eso se va a realizar aquí, muestre qué materiales se tienen que hacer para eso, ah, bueno, es este material. Por qué nosotros necesitamos tener claridad en eso? Porque nosotros al momento que el contratista va a realizar la actividad, en muchos casos, y es lo más adecuado, el contratista siempre le pide o hay unos formatos donde le liberan la actividad al contratista. La interventoría le autoriza a realizar esa actividad. Entonces, si le van a liberar la actividad para que si le van a liberar determinada actividad para realizar, tiene que estar listo. Entonces, por ejemplo, si van a liberar aquí, este ejemplo, van a liberar esta actividad, yo debo conocer que ya tengo esta tableta que es de tanto por tanto y es esa tableta porque el APU dice que es ese tipo de tableta. Entonces, ah, ya la tengo lista, sí, instalen esta tableta, esa es. Entonces, la interventoría en un formatico que en algunas entidades tienen o la interventoría los tiene, es un formato muy sencillo donde se llena una información y se libera la actividad. Entonces, la interventoría le autoriza al contratista a realizar esa actividad de instalar esta tableta. ¿Por qué? Porque ya reunió, digamos, los requisitos. Entonces, tiene y cumple con la tableta que es, ya colocó el piso como es, el mortero o el concreto como venga en el diseño y ya puede instalar esa tableta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, vamos a buscar aquí un pequeño ejemplo, qué pasa cuando tenemos algo un poco desconocido para nosotros? Por ejemplo, la instalación de una parte eléctrica. Por ejemplo, algo al respecto como esto. Eh, si nosotros de pronto no tenemos la suficiente experiencia y no sabemos qué, digamos, nos dicen, bueno, vamos a instalar unos circuitos y vamos a colocar una caja de circuitos. Si de pronto nosotros no conocemos, bueno, si el proyecto no tiene vinculado un profesional en la parte eléctrica, pues podemos indagar e investigar con la internet, ¿cierto? Para saber qué tipo de tablero vamos a montar, según lo que diga nuestro presupuesto, ¿sí? En el presupuesto va a decir qué tipo de tablero se va a montar, ¿ya? Entonces verificamos
qué tipo de tablero es. Y puede uno verificar en el APU qué trae. Entonces, cuando el técnico está instalando ahí, uno con el APU en la mano le dice, bueno, técnico, acá dice que trae un cable número tal. ¿Cuál es ese cable? ¿Es esta fase? ¿O es esta fase? ¿O es esta fase? Y va uno chequeando. Bueno, aquí dice que trae unos break de 20 amperios. ¿Cuáles son? Ah, no, que son estos. Vea, 20 amperios. Esos son los break que trae. Trae un alambre de cobre desnudo número 12, por ejemplo. Ah, bueno, ese es. Sí, podemos ir con el técnico chequeando qué tipo de cable y qué número de cable, porque esos vienen por número, se va instalando para nosotros poder al menos chequear y decir, ah, sí están colocando lo que dice el APU. Porque igual, si ustedes se fijan, el cable trae una información. Entonces ahí trae el número del cable, la marca y el tipo de cable. Entonces nosotros podemos verificar con esa información eh, qué cable están instalando, ¿sí? Porque pues nosotros no somos idóneos en la parte eléctrica, ¿sí? Y si el proyecto no trae un, una persona que maneje, digamos, la parte eléctrica, un técnico electricista, entonces vamos a tener dificultades con ello. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, ya puntualizando, ya entendimos que nosotros tenemos esa misión de ingeniero residente de interventoría, tenemos esa misión para nuestro control de calidad, siempre entonces verificar el antes de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, de qué forma lo vamos a hacer y qué se va a utilizar para hacer eso y en qué lugar, cómo, en qué sitio se va a realizar, ¿cierto? Tener claridad de eso para poder con eso también llenar la información de nuestra parte administrativa. Bien, bueno, ahora vamos a hablar del residente de obra, ¿ya? Entonces, el residente de obra, tengan ustedes en cuenta siempre que el residente de obra, y eso casi que es general en todos los proyectos, el residente de obra es esa persona que, al igual que el residente de interventoría, pero el residente de obra obviamente más, porque es el que está administrando y manejando todos los recursos que le dan para hacer la obra. Sí, el residente de obra va a tener el control y el manejo de todos esos recursos, tanto humano, equipo, maquinaria, materiales, para poder desarrollar la obra. Entonces, el residente de obra es esa persona que debe tener en su cabeza todo el panorama de la obra, ¿sí? Es esa persona que tiene que saber en qué sitio está, qué material, qué persona, qué actividad se está desarrollando, en qué punto de la obra, ¿cierto? Tiene esa, digámoslo así, esa panorámica de todo el proyecto y cómo se está desarrollando y quiénes están allá, qué se está haciendo en cada punto de lo que se está ejecutando. Ese residente de obra es eso. Entonces, dentro de esas, dentro de esas funciones básicas que tiene el residente, vemos que una de las importantes es el control. Y cuando mencionamos el control, vamos a ver qué es lo que puede controlar ese residente de obra. De una forma básica, tendrá el control sobre los materiales y herramientas que le llegan al proyecto, ¿sí? Sobre la maquinaria y equipo, sobre el personal que está a cargo de él y también sobre los subcontratistas que van a trabajar en el proyecto. Nosotros tenemos que tener el control como residentes de obra, encargados de obra, de todas esas de todos esos cuatro componentes que nos los da el dueño del proyecto para nosotros poder administrarlos y poder saberlos distribuir y poderlos orientar para que se vayan realizando los diferentes ítems del proyecto, ¿sí? Entonces, ese residente de obra, asemejándolo a,
por ejemplo, al fútbol, es como ese 10, por decirlo así, que sí, que sabe en dónde están todos los jugadores de la cancha para poder hacer ese pase, ¿cierto? Para poder estar atento de que el balón va para determinado sitio y él sabe quién es el que va a responder ese balón. Así nos pasa a nosotros en la obra. Nosotros como residentes de obra tenemos que tener esa panorámica y tener distribuido bien nuestro personal y conocer muy bien el proyecto para saber quiénes están en qué sitio y qué se está desarrollando, cómo se va desarrollando eso, ¿sí? ¿Qué persona es la encargada? Entonces, vamos a ver unos pequeños, digámoslo así, como a manera de consejo y de análisis que podemos hacer nosotros en cuanto a ese control. Entonces, por ejemplo, para el material, para los materiales y la herramienta, nosotros tenemos nuestro personal de apoyo para poder trabajar y poder realizar ese control. Entonces, en cuanto a los materiales y herramientas, podemos contar con nuestro almacenista, ¿sí? Porque muy seguramente el proyecto va a tener un almacenista y también el encargado de la actividad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Todo el material que llega a la obra, ¿cierto? Que ingresa a la obra, el material y herramienta, lo reciben un almacenista y lo va almacenando en un sitio, en determinado sitio, dependiendo del material y herramienta, se va guardando y se va teniendo ahí para que se vaya a usar. ¿Cuál es la función de ese almacenista? Entonces, el almacenista recibe el material que llega a la obra, ¿cierto? Y nosotros le informamos a él de qué manera se va a distribuir ese material, a quién se le va a entregar, de qué forma podemos llevar un control de alguna manera, de qué forma se entrega, a quién se le entrega, ¿cierto? Y debe quedar el registro, quién se llevó el material y qué ítem o qué actividad se está desarrollando con ese material. Entonces el encargado de realizar la actividad, ¿cierto? Queda registrado ahí y esa persona también nos tiene que ayudar a controlar que ese material se utilice de la mejor manera, que esa herramienta se utilice de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza el control. Usted delega esa responsabilidad y esas funciones sobre el almacenista y sobre el encargado. Y recuérdenle siempre al personal lo siguiente. Recuérdenle siempre lo que yo siempre les digo. Mire, de, 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 de su responsabilidad y de que ustedes realicen bien su trabajo, a eso hace parte de que mi trabajo sea también excelente. O sea, si usted, almacenista, hace su trabajo mal, mi trabajo también va a ser malo. Si usted encargado de la actividad, ¿sí? O un oficial, por ejemplo, si usted oficial va a hacer mal la actividad, pues de una vez mi actividad va a ser mal también. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo aquí con las fotografías que estábamos viendo. Por ejemplo, tenemos un oficial encargado de instalar esta tubería de agua a presión. Si ese oficial utiliza mal estos elementos y los daña o no los sabe utilizar, no los sabe colocar, ¿cierto? Accesorios de tubería de alta presión que pueden costar una buena suma de dinero. Por ejemplo, no sé, esta es una T y trae una T y dos acoples de diferentes pulgadas, de diferente diámetro, perdón. Este diámetro que sale es menor al diámetro que va acá, ¿sí? Este puede ser fácilmente de 3 pulgadas y este es de por ahí de pulgada y media. Entonces, si realizaron mal el acople, por algún motivo no era el punto, ese no era el punto donde se iba a realizar, se excavó más, se excavó menos, bueno, por muchas diferentes circunstancias se colocó mal, entonces el encargado de la actividad está haciendo mal su trabajo, ¿cierto? De pronto no me entendió, no fui claro, que eso hace parte de nuestra labor como residentes de obra, poder dar con claridad las instrucciones necesarias para que se realice bien una actividad, para que se desarrolle bien la actividad. Entonces,
Si yo tengo claridad que di la instrucción clara y el oficial no hizo las cosas como eran, entonces al él desarrollar mal esa actividad, pues yo perdí un elemento, ¿cierto? Se dañó esta T, esto no, ahí fue necesario colocarla en otro lado, fue necesario dañarla y cambiarla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues eso es un detrimento, ¿cierto? Eso es un detrimento para el proyecto. Entonces, ese material y ese material que llegó o eso que llegó, pues se me dañó y eso todo genera pues un gasto innecesario para la empresa. Entonces, lo mismo pasa con el almacenista. Si el almacenista llegó algo, lo almacenaron mal o lo colocaron de una forma que no se debía colocarse, si se colocó en el almacén de una forma equivocada, si se entregó el material que no era, ¿sí? Cualquier problema que suceda y que sea responsabilidad de ellos, pues van a decir que la culpa es de uno porque uno no hizo o porque uno no dijo las cosas como eran. ¿Cierto? Entonces, del buen trabajo de las personas con las que yo voy a desarrollar esas actividades y voy a desarrollar o voy a dar esas funciones, pues de ese buen trabajo también sale mi trabajo. Entonces, siempre recalcar que estemos concentrados y que hagamos las cosas bien pensando en lo que se va a hacer y en lo que se va a realizar, que estemos seguros. Entonces, para el tema de la herramienta y de los materiales, el almacenista nos tiene que ayudar para llevar ese control de qué material está saliendo del almacén, para qué ítem se está utilizando, para qué actividad se está utilizando, qué personal está utilizando determinado material o determinada herramienta, para evitar que pues, se dañen o se utilicen de manera incorrecta o se malgaste. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando se está utilizando material como el que estábamos viendo ahorita en el ejemplo del concreto, en este ejemplo del concreto, digamos, si los muchachos acá utilizan mal las carretillas o los coches o los buggy, como le llaman en algunas partes, si la utilizan mal, se empiezan a dañar y pues ellos, como todos sabemos, si los dañan, pues ellos dirán, no, ahí nos traen otro, pero todo eso va en detrimento de, de la empresa. Entonces, ¿cuál es la misión, hombre? Poder identificar cuál es una de los parámetros más, digámoslo así, que tienen mayor eficacia. Toda la herramienta que se le entregue a cada uno de ellos, la pala, una carretilla, lo que se le entregue, que vaya es estrictamente escrito a esa persona. O sea, esta carretilla es la número 3 y esta carretilla número 3 es acá de este señor. Entonces, esa carretilla con la pala número 6 y bueno, otra herramienta que tenga número, todas están a nombre de él. Si la carretilla número 3 se daña, se la descuentan a él. Si la carretilla número 3 está llena de mezcla y no se limpió, es culpa de él, ¿sí? Entonces, de esa manera, esa persona le van a decir, vea, si esta herramienta que se le está entregando a usted, usted la daña o la utiliza mal, entonces usted la paga, se le va a descontar de su salario. Entonces, las personas obviamente tratan de utilizar de una mejor manera las cosas, los materiales. Y el material, en el caso de que se vaya a utilizar el material, pues en el material, pues simplemente encargamos a todo el equipo de trabajo como líder, al oficial que esté, los encargamos de que ese material que esté ahí tiene que rendir para tal actividad, ¿sí? Por ejemplo, acá el que estábamos viendo por aquí vimos un ladrillo a la vista. Entonces, bueno, está el ladrillo a la vista oficial, vea, este ladrillo a la vista le debe alcanzar para hacer tantos metros cuadrados de muro, ¿sí? Eh, que sea bueno o que esté en buen estado o que nos rinda y que no se dañe tanto ladrillo, por decirlo así, es responsabilidad suya y de su equipo de trabajo. Entonces es tratar de comprometer a las personas para que la actividad que se vaya a hacer
pues se haga con responsabilidad, ¿cierto? No que dañemos y botemos el material porque la empresa compra más, no porque a nosotros nos miden por eso también, o sea, la empresa nos mide a nosotros por ese control. Y en la obra todo es dinero, o sea, o se pierde dinero o se gana dinero dependiendo de todo ese control que se realiza, ¿sí? Bueno, tenemos el tema de la maquinaria y equipo. Entonces, la maquinaria y equipo igualmente. En la maquinaria y equipo vamos a tener el encargado de la actividad y también vamos a tener el operador del equipo o de la máquina, ¿sí? Dependiendo de lo que se vaya a realizar. Entonces, ¿qué es importante cuando tenemos una maquinaria o un equipo en la obra? ¿Qué es importante? Importante es que esa máquina, cuando llegue a la obra, nosotros sepamos con qué condiciones ingresa esa máquina a la obra, ¿sí? Me explico, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a ver por aquí, vi una foto de una maquinaria. Entonces, por ejemplo, eh, esto, vamos a tener aquí un ejemplo de esto. Entonces, por ejemplo, llega la maquinaria a la obra y entonces toda esta maquinaria amarilla se mide por tiempo. Entonces, una de las cosas importantes, ingenieros, ingenieras, residentes de obra, ustedes tienen que saber que esa maquinaria llega con algo que se llama stand-by, ¿cierto? ¿Qué es el stand-by? El stand-by es un tiempo que acuerdan el dueño de la máquina con la obra, con el contratista. ¿Y a qué se refiere eso? Que si la máquina tiene todas esas máquinas amarillas tienen un odómetro, ¿cierto? Entonces, ese odómetro maneja el tiempo que está prendida la máquina. Apenas se inicia el motor, la máquina empieza a marcar ese tiempo. Ella puede estar ahí parqueada, pero si está prendida, está marcando tiempo de funcionamiento. Entonces, el dueño de la máquina le dice al dueño de la obra que le alquila ese vibro compactador con 5 horas de stand-by, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que si la máquina trabaja 3 horas, según el odómetro, entonces el dueño de la máquina cobra 5 horas, ¿sí? Y obviamente si trabaja más de las 5 horas, si trabaja 5 o 6 horas, pues se cobra ese tiempo. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando prenden la máquina y la máquina está parqueada mucho tiempo, la máquina no trabaja las 5 horas en el día, por decir algo, pues está perdiendo la obra, está perdiendo plata. ¿Por qué? Porque la obra sí tiene que pagar las 5 horas mínimas que pactaron con el dueño de la máquina, pero no las está trabajando en realidad en el proyecto, porque está mucho tiempo parada, porque, bueno, por diferentes circunstancias. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la misión importante de nosotros cuando tenemos una maquinaria amarilla? Que siempre tenga trabajo por hacer. O sea, que siempre tenga actividad para realizar y nosotros tenemos que ir adelante en esa parte como residentes de obra, que cuando ingresó una máquina, nosotros sepamos todo el trabajo que tiene que hacer esa máquina y qué cosas tiene que hacer para, por decir algo, entonces el dueño de la obra nos dice, ingeniero, vea, ahí llegó esta pajarita, ¿cierto? Que le decimos pajarita en retrocargador de llanta. Aquí llegó el retrocargador de llanta. Por favor, esa máquina tiene un stand-by de 5 horas. O sea, de una vez le están diciendo, usted tiene que sacarle el jugo a esa máquina mínimo 5 horas al día para que la máquina no sea, por decirlo así, no sea rentable para la obra. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Entonces, usted cuadra con el operador de la máquina, bueno, y con el encargado de la actividad. Bueno, aquí hay una hojita en Excel, una tablita, la hora a la que se inicia el trabajo. Entonces, la hora es la del odómetro, el odómetro que viene en la máquina. Prenden la máquina, ahí muestra la hora, se anota el número que trae. Luego, cuando se termine la actividad, escriben el número que lleva y lo restan y pues da las horas que se trabajó de máquina, ¿sí? Y se va contabilizando. ¿Qué sucede cuando la máquina no se puede parquear acá, en el sitio donde se está trabajando?
y se tiene que llevar andando hacia un parqueadero o hacia un sitio donde se parquea. ¿Y qué sucede cuando esa llevada hasta allá son, por ejemplo, 15 minutos y al otro día para traerla hasta la obra son 15 minutos? Si ustedes no pueden decidir cómo se paga eso, pero si ustedes esto tienen en cuenta que llevar la máquina desde la obra hasta donde se parquea todos los días y también desde donde se parquea hasta la obra todos los días, eso suma, ese tiempo va sumando. Ustedes de una vez tienen que decirle al dueño de la obra: ingeniero, ¿usted cuadró lo del parqueo de la máquina? ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué? Porque el operador de la máquina les va a decir, yo empiezo a poner la hora desde que prendo la máquina allá en el parqueadero. Ya llegó a la obra y ya consumió por ahí 20 minutos de obra y no ha hecho nada en la obra. Solo fue traerla desde el parqueadero hasta la obra, mientras entra la obra y mientras empieza a trabajar, ya 20 minutos y no ha hecho nada en la obra. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando el dueño de la obra pacte las cosas y las condiciones de trabajo con el dueño de la maquinaria, tengan presente que si sucede esto, tengan presente que ellos deben pactar quién paga ese tiempo, o que si la máquina no lo cobra, o que si cobran la sola ida o la venida, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, porque imagínense que sean 15 días, perdón, que sea un mes de trabajo y que sean 15 minutos de la obra al parqueadero diarios en un trayecto y 15 minutos en el otro trayecto. Entonces en un día son media hora solo en ir y venir, cuando la sacaron de parqueo y cuando la llevaron al parqueo. ¿Listo? Entonces, muy importante tener presente que la maquinaria amarilla y los equipos, cuando son alquilados, y así no sean alquilados, así sean de propiedad de la propiedad de la empresa, deben deben tener muy claro cómo se va a trabajar, cuál es el stand-by, y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre dónde voy a poner a trabajar esa maquinaria, en qué parte va a trabajar, que si se frena la maquinaria no sea por su culpa, ¿sí? No, que fue que llovió, no, que fue que no llegó el material, que pasó algo de camino con el material y bueno, sí, cualquier otra circunstancia, pero que no sea su culpa, que por culpa de su organización la máquina no pudo trabajar, que la máquina está trancada porque no puede hacer nada porque usted organizó mal las cosas y entonces la máquina no puede operar y está pagándole 5 horas diarias sin hacer nada a la máquina, ¿sí? Situaciones como esas suceden. Entonces, tener presente, muy presente, ese tema cuando se trabaje con maquinaria y equipo. Y cuando digo equipo, puede ser, por ejemplo, una planta de energía, un taladro, un vibrador de concreto, una mezcladora de concreto, ¿sí? Que por algún motivo la tenemos ahí parqueada y pagando el alquiler diario sin necesitarla, o sea, sin utilizarla porque nosotros hicimos una mala planificación, ¿sí? Entonces, el residente de obra siempre en la jugada con eso, tener cómo se, cuál fue la forma como pactaron que se va a trabajar la maquinaria y el equipo, y entonces siempre tener eh, los sitios y siempre tener el lugar adecuado y siempre tener la programación de qué es lo que va a hacer esa maquinaria y ese equipo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, viene el tema del personal. Entonces, en el tema del personal, bueno, el personal es a veces muy complejo y pues ustedes se dan cuenta que nosotros en obra tenemos la participación, dependiendo del tipo de proyecto y de la zona, tenemos la participación pues de en nuestro personal de obra, por lo general, y los ayudantes, pues es personal que en muchos casos son personas que no han tenido un nivel de educación que escasamente es bachillerato
Y de todas maneras, nosotros, y así sea los oficiales, nosotros siempre tenemos que tratar al máximo de que el personal de obra trabaje en equipo, que no es fácil, eh, en algunos casos no es fácil, pero el trabajo en equipo es importante. Entonces, el personal de la obra, ¿qué es el consejo? Nosotros siempre vamos a tener un oficial y ese oficial que es el líder de la actividad o un líder de la cuadrilla de la actividad que se va a hacer, ¿sí? Ese líder puede ser de pronto no necesariamente que sea un oficial de obra, pero sí puede ser un ayudante que realice muy bien la obra o la entienda muy bien. Pero ¿cuál es la función de esta persona como líder de esa cuadrilla o de esa actividad? La función es que pueda engranar y hacer que su equipo de trabajo utilice bien los materiales, utilice bien la herramienta y que pueda desarrollar la actividad como él la planea, ¿sí? Entonces, eh, para los ejemplos que estamos viendo acá en las fotografías, la foto que estamos viendo aquí del concreto, estamos trabajando, miren que en esta foto del concreto, si vemos que se están trabajando varias personas ahí, debe haber una organización. Entonces, muy seguramente, eh, uno de ellos dos es el oficial líder. Entonces, alguno de los dos organizó qué persona va a realizar el vibrado, qué persona le ayuda. En este caso, por el equipo que están manejando, se requiere una persona que le ayude a tener el motor que lleva el vibrado, ¿sí? Que lleva el vibrador, porque ese motor, pues, no se puede llenar de concreto o por alguna circunstancia hay que tenerlo, ¿sí? Para que la persona que está haciendo el vibrado funcione. Entonces, ¿qué hizo el oficial líder? Él repartió esas actividades, repartió lo que se va a hacer. Bueno, usted hace esto, usted alista esto, ¿cierto? Como que pone sus fichas, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita del tema del fútbol, pone a cada jugador en donde es. Ustedes manejan el concreto de tal manera, ustedes ayudan a distribuirlo, usted coloca la canasta y la asegura. ¿Por qué es bueno realizar ese ejercicio? Porque las personas que están organizando las canastas para que queden bien aseguradas, pues siempre van a ser las mismas y siempre se van a encargar de que lo hagan bien. Entonces se les enseña desde el principio, mire, usted la coloca así, la cuadra acá, ¿cierto? Eso tiene una guía, acá está marcado cómo debe quedar, cómo la asegura. Entonces él van haciendo el ejercicio siempre el mismo. Que ese muchacho se enfermó hoy y no pudo venir porque está enfermo. Bueno, entonces nosotros previendo esas cosas no le enseñamos o no vamos haciendo lo mismo con los mismos, ¿no? Entonces se le va enseñando el trabajo de la actividad, de las actividades que se están desarrollando a otro. Que el muchacho que está con el coche ya se cansó porque traer esa mezcla de allá acá, pues está pesado, mucho calor, me cansé y necesito descansar. Ah, bueno, venga, cambie con el del vibrado entonces, el del vibrado ayúdele y usted que ya sabe vibrar, venga y siga vibrando, ¿sí? Esa parte nosotros podemos ayudar y orientarlas, pero esa parte necesitamos apoyarla con los oficiales y los líderes de la cuadrilla. Y entonces nosotros podemos darle la orientación, mire, vamos a cuadrar que el personal vaya entendiendo cómo trabajar y que lo vayan desarrollando y que se vayan empapando de cómo es, pero ir verificando y cuadrando cómo lo podemos hacer para que el personal nos ayude y rinda. Y a medida que se van realizando las actividades, pues los oficiales nos van indicando qué ayudantes son juiciosos, qué ayudantes son, digamos, algunos son muy hábiles para aprender rápido alguna actividad y para desarrollarla.
Y también, pues lastimosamente, cuando hay un ayudante o alguna persona que sea problemática, pues la verdad, mi consejo siempre es con el acompañamiento del profesional en seguridad y salud en el trabajo, hacerle un seguimiento. Si la persona es problemática, siempre tratar de hablar con ellos para que no se generen esos problemas que a veces se generan en las obras. Y si se identifica que la persona es problemática y de pronto persiste en ese tema, hay mecanismos desde la parte de seguridad y salud en el trabajo para hacerle unos llamados de atención, de tal forma que al tercer llamado de atención se pueda retirar la persona del trabajo sin ningún problema, por las políticas de la empresa y también por la estabilidad de la obra. Entonces, yo en algunas ocasiones siempre les he dicho al personal y los reúno y les digo, usted puede ser muy bueno en su trabajo. Puede ser un oficial excelente, usted hace las cosas muy bien, le queda muy bien lo que usted hace. Pero si usted es un foco de, de problemas en cuanto a mal ambiente laboral, pelea con sus ayudantes, los trata mal, porque ustedes van a ver eso en las obras. De pronto hay oficiales que se dirigen hacia sus ayudantes de una forma muy despectiva, con malas palabras, de una forma muy fea. Entonces, de una vez les digo, usted puede hacer muy bien su trabajo, pero si usted genera problemas y es un foco de problemas, lo lamento mucho, pero se va de la obra, porque necesitamos trabajar con un ambiente laboral sano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa importancia del tema del manejo del personal? La importancia del manejo del personal es que nosotros podamos encontrar que ese líder nos ayude a manejar ese pequeño grupo con el que está desarrollando la actividad y que esa actividad dé el rendimiento esperado, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento esperado? Pues como siempre les digo, en el APU tenemos, ¿cierto? Lo que hemos visto por acá en algún ejemplo. Ah, no, perdón. Ah, no tengo abierto el archivo. Bueno, en los APU tenemos un rendimiento esperado para esa actividad, ¿cierto? Y de ahí sabemos cómo va a rendir esa actividad y cómo va a rendir el material que se va a utilizar en esa actividad. Entonces, nosotros vamos sacando cuentas, ¿cierto? Esa es una de nuestras grandes funciones. Vamos sacando cuentas. Este material sí me está rindiendo como debe rendir, lo están utilizando bien y sí se está rindiendo en el tiempo con la actividad. Ahí es donde uno empieza a evaluar y a chequear si el líder está cumpliendo con su función, si está haciendo rendir como debe rendir o no está rindiendo esa actividad, ¿sí? Para poder desarrollar eso. Entonces, esa parte de poder manejar el personal nos compete muchísimo a nosotros y al líder que nos está colaborando. ¿Por qué? Porque esa persona es la que tiene que llegar a encontrar ese punto para que las cosas se hagan bien. Entonces, por ejemplo, miren este ejemplo de esa tubería que estamos viendo acá. Este tubo, para los que de pronto lo han visto, es un tubo de unión mecánica. Este tubo no necesita, no necesita pegante y es un tubo que maneja alta presión. Esto es un tubo de 3 pulgadas de alta presión. ¿Cómo funciona? Aquí ustedes ven aquí abajo esta punta que es un espigo. Un espigo entra en esta campana. Él entra y con ese empaque que está ahí, entra hasta determinado punto y ya asegura. Queda bien asegurada, pero muy bien asegurada. Para poderla sacar hay que traer alguna, mejor dicho, hay que hacer una fuerza extraordinaria para poder sacar ese tubo otra vez. ¿Sí? Él entra, él es solo con unión mecánica. Y ese tubo soporta una presión altísima para la red de acueducto. ¿Qué sucede cuando el tubo no se coloca de la forma indicada? No se conecta como debe conectarse. Pues al entrar mal el espigo, el empaque lo, lo saca por un lado y pues
de una vez se produce una fuga porque la presión del agua es altísima y se va a suceder una fuga. Entonces, ¿qué pasó en este ejemplo? A los ayudantes y al líder de pronto también les dio pereza realizar la demolición de la placa como era para colocar ese tubo, ¿cierto? Y entonces decidieron entrarlo a la fuerza como fuera, porque el tubo tiene que, para que esto funcione y para que esa tubería funcione, tiene que estar muy bien frente a frente la espiga con la campana para que el tubo entre de una forma adecuada. Si él no entra de una forma adecuada, si entra de lado o no entra exactamente derecho, pues sucede lo que vimos en la fotografía. Entonces, aparte de que se nos atrasó la obra, se nos dañó un material, retrasamos la obra, fue necesario hacer un corte de agua, dejar sin agua a un sector de donde se estaba trabajando. O sea, sucedieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque el líder del equipo permitió que la actividad no se hiciera como era. Y eso es responsabilidad de él porque él es el que está dirigiendo al equipo y si ve que hay que demoler el pedazo de placa que hay que demolerla, pues hay que demolerla, ¿cierto? Y si nosotros estamos ahí y nos dicen, ingeniero, venga, tenemos que demoler esta parte porque es que si no el tubo lo podemos colocar de curvita. No, si el tubo no se puede colocar así y si la ficha técnica y el fabricante nos dice que así no se puede colocar, no, hay que hacerlo como es. ¿Por qué? Porque cuando precisamente se puso y cuando se hizo la prueba de presión, pues obviamente salió la fuga y el montón de agua. Ya, eso de una vez mostró que había quedado mal. Entonces, esa parte del personal, esa partecita del personal es muy importante que nuestro líder y de la cuadrilla o nuestro líder de la actividad se sepa dirigirse al personal y lo sepa manejar para qué. Obvio, ¿para qué? Para que la actividad se realice con el rendimiento esperado y que los materiales y herramientas se utilicen también de la manera correcta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Permítanme, en estos minutos hablamos del subcontratista. Esto es otra parte también. Entonces, nosotros también tenemos que tener el control sobre los subcontratistas, ¿sí? Y si uno no está todo el tiempo en el campo, ¿cierto? Porque nosotros tenemos, igual que lo hablamos con el residente de interventoría, el residente de obra también puede tener todo un trabajo administrativo de oficina, informes, actas, eh, manejo de documentación, bitácora y una parte en campo. Entonces no podemos estar el 100% o en el campo o en la oficina. O hay proyectos en los cuales es tan grande, tan complejo que dicen, bueno, usted es residente de campo y usted es residente de oficina. Y el personal que está en el campo le va entregando toda la información al de la oficina para que el de la oficina vaya procesando toda esa información. Entonces, ¿qué hacemos con el tema de los subcontratistas? Cuando la obra tiene un subcontratista, nosotros si no estamos todo el tiempo en el terreno, tenemos que tener un personal, alguien también que nos colabore, una persona que nos colabore en la verificación que el contratista esté realizando las actividades correctamente, cumpliendo con qué, recuerden siempre, con el anexo técnico y cumpliendo con lo que se describe en el análisis de precios unitarios, o sea, que esté rindiendo como debe rendir, que esté utilizando el material que dice el análisis de precios unitarios, obviamente que esté utilizando pues la maquinaria o equipo que dice el análisis de precios unitarios, ¿cierto? Entonces, para el subcontratista pasa algo muy similar a lo que habíamos chequeado nosotros en lo que estábamos hablando ahora con el tema de la maquinaria. O sea, siempre tengo que tenerle listo al subcontratista qué hacer, ¿sí? El subcontratista tiene que tener listo, o sea, por mi parte,
digámoslo así, por nuestra parte como residentes de obra, ya le tengo listo dónde tiene que trabajar, qué tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, el subcontratista, subcontratamos a alguien para que instale ese cielo raso de este auditorio. Entonces, el subcontratista, por decir un ejemplo, el subcontratista solo es el encargado de la mano de obra, no más. Yo tengo que tenerle listo el material, que es el cielo raso, y tengo que tenerle listo la logística, que son todos estos andamios para que él pueda trabajar. Él solo pone la mano de obra. Ese fue el arreglo que hicieron entre la empresa y el subcontratista. Entonces, ¿cuál es mi misión en este caso? Mi misión es, obviamente, siempre tener listo el material. El contratista no puede decirle, no puede llamar al jefe de ellos y decirle, no estoy haciendo nada porque el residente de obra no ha pedido el cielo raso, entonces no ha llegado, entonces no estoy haciendo nada por culpa de él, ¿sí? No estoy haciendo nada porque el residente de obra no ha pedido los andamios o pidió muy poquitos y no alcanzamos a llegar a la altura que era y entonces estamos varados aquí sin hacer nada por culpa de él, ¿ya? Entonces, así como con la maquinaria amarilla, usted tiene que tener muy claro cuál fue el acuerdo que hizo el dueño de la obra con el subcontratista. Tienen que tener muy claro eso. ¿Cuál es el arreglo que hizo el dueño de la obra con el subcontratista? ¿El arreglo de qué? ¿Qué actividad van a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué pone el subcontratista? ¿Qué va a poner el subcontratista? Por ejemplo, el subcontratista tiene que poner todos los elementos de protección personal para trabajar este andamio. Entonces ellos tienen que tener sus arnés, todo su casco de seguridad, obviamente su certificado de trabajo de seguro en alturas y tiene que tener todos los elementos de protección personal, los EPP, para poder realizar ese trabajo. ¿Sí? Ese puede ser el arreglo con el subcontratista, porque también pueden decir, no, nosotros le damos eso. Entonces, usted tiene que tener claridad de qué es lo que tiene que hacer el subcontratista y qué debe llevar el subcontratista, ¿sí? Para poder desarrollar esa actividad. Y lo otro, pues obviamente, tener siempre el material disponible para que el subcontratista trabaje, que llegue a tiempo, que el contratista no le eche la culpa a usted de que no está haciendo la actividad porque usted no hizo algo, ¿sí? Que usted no pidió el material, que usted no tiene tal cosa, que es que usted se atrasó con una actividad que hay que hacer antes para que el contratista pueda trabajar y entonces no la han hecho y usted y ellos no han podido ingresar a hacer eso. ¿Listo? Sí, me hago entender. Y aquí, ya que estamos viendo lo del cielo raso, les quería mostrar que a manera de, esto es importante para el residente de obra, a manera de enseñanza, enviaron este material de cielo raso de esta forma apoyado. Y cuando llegó a la obra, el residente de obra recibió esto y todo este material, como hasta por acá, todo este cielo raso de aquí para abajo, todo se partió en este punto de apoyo. ¿Por qué? Porque esas personas enviaron eso desde muy lejos con un punto de apoyo acá. Y obviamente el otro punto de apoyo por allá también. Entonces se perdió una gran cantidad de material por culpa que de la forma como lo empacaron allá, llegó mal. Entonces, un consejo muy grande que les doy, cuando llegue material a la obra, gracias a la tecnología que hay ahorita, registren con fotos y video de cómo llega el material cuando lo descargan y el almacenista lo recibe, también verifiquen cómo llega, de qué forma llega, para que usted de una vez informe a sus jefes lo que llegó y cómo llegó, para que no, para primero, para librarse usted de responsabilidades y segundo, para que de una vez, pues, las personas o si fue la empresa que vende el material o bueno, los que hayan sido, que respondan, si fue la empresa transportadora o el que haya sido, pues que responda por haber empacado mal el material que empacaron y llegó dañado a la obra, ¿sí? Entonces, muy importante también esto siempre en el tema del material, lo que hablábamos acá en la parte de materiales y herramientas.
Cuando llegue algo a la obra, le dice usted al almacenista que revise cómo llegó, en qué estado llegó y si hay alguna anomalía, fotos, videos, de tal manera que usted pueda reportarle a los jefes y a los dueños de la obra o al director de obra que el material que ingresó o la herramienta que ingresó llegó de esa manera. Bien, entonces, en cuanto al subcontratista, el subcontratista debe cumplir con los requisitos mínimos que el ítem que esté desarrollando, que la actividad esté desarrollando, debe tener en cuenta eso. O sea, nosotros como residentes de obra le exigimos al contratista que cumpla con la norma o con el control de calidad que hay que hacer. Por ejemplo, en este caso, nosotros le estamos entregando el cielo raso y todo. ¿Cuál es el cumplimiento de él? Que quede bien instalado. Ese es el control de calidad que nosotros podemos hacer. Nosotros no podemos encontrarle ningún desperfecto a ese cielo raso. O sea, el control de calidad es la mano de obra, o sea, que quede bien instalado. Y cuando se vaya a recibir una parte de lo que se está haciendo o la actividad que se está haciendo, usted siempre vaya con el residente de interventoría. Que el residente de interventoría revise, verifique y en el momento que él le diga, sí, yo le recibo esta parte, sí, esta parte se puede recibir, ya está bien, va quedando bien. Entonces, ahí mismo usted le puede también recibir al subcontratista esa parte, ¿ya? Es lo más indicado. Mientras la interventoría no le reciba, usted no puede recibirle al subcontratista. ¿Por qué? Porque pues simplemente la interventoría no le va a recibir eso que están haciendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí?